Hola de nuevo, Deadheads. Hoy continuaremos con los videos de programación con C++. Revisaremos uno de los conceptos más usados en la programación, los arrays. Esto lo complementaremos con el uso de strings en C++, que como veremos están muy relacionados a los arrays. Sin más que añadir, comencemos. Un array es una variable que puede guardar múltiples valores del mismo tipo. Es decir, si por ejemplo quisieras guardar 10 números, sin los arrays tendrías que tener 10 variables, cada una con su nombre y su valor. Pero esto puede guardarse fácilmente en un array de esta manera. Esto de nuevo hay que aclarar que solo funciona con valores del mismo tipo. Es decir, no podemos tener 5 enteros y 5 floats, o combinar bool con string. Podemos tener sin embargo 7 double o 5 string, pero nunca combinar tipos. Igual que con las variables normales, se pueden declarar y definir los arrays. Como vemos, la sintaxis es prácticamente igual que la de la variable. Tiene un tipo y un nombre, solo que a los arrays se le añade los paréntesis cuadrados y dentro de ellos se anota la cantidad de datos que se van a guardar. Internamente, de igual manera que con las variables normales, esta información se traduce en ceros y unos, solo que aquí todos los valores están unidos por el mismo nombre, y cada valor es accesible por una posición. A esta posición se le conoce como el index, o índice en español, y gracias a este index es que podemos acceder a cualquiera de los valores guardados en el array. Por ejemplo, si tenemos un array con los 7 días de la semana, cada día tendrá una posición o index. Para traer este valor lo haríamos de esta manera. Usamos el nombre del array, los corchetes cuadrados, y dentro de estos usamos el index del valor que queremos utilizar. Ahora bien, aquí tenemos que tener cuidado. Como ya habrán podido notar, las posiciones comienzan en el valor 0 y no en el 1. Así que si queremos traer el primer valor, tendríamos que hacerlo de esta manera, ya que si llamamos a este otro valor, estaríamos accediendo al segundo valor guardado en nuestro array. Esto quiere decir también que nuestro último index es la cantidad definida menos 1, es decir, que no podremos en este ejemplo acceder a un index 7, ya que solo existen del 0 al 6. Si hiciéramos esto obtendríamos un error o un valor basura. Tampoco podemos usar números negativos, ya que el orden siempre empieza en 0. También hay que tener en cuenta que si únicamente declaramos un array de esta manera y luego llamamos a uno de sus valores guardados de esta manera, lo que obtendríamos es un valor aleatorio, puesto por el compilador, ya que aquí solo definimos el array pero no lo declaramos, es decir, no le hemos guardado valores. Para guardar valores podemos hacerlo de dos formas. Podemos declarar y definir el array en una sola línea, o podemos hacerlo guardando un valor directamente en una posición. Aquí tenemos la misma advertencia en cuanto a los index. No podemos guardar un valor en una posición que no existe, así que si tenemos un array de 10 posiciones, no podemos usar un index de 10 o más, ni un index negativo. De nuevo, intentar cualquiera de estos index hará que se marque un error o bien puede que se tenga un valor, pero será basura, pues no es un dato definido, sino un valor aleatorio. A este tipo de error se le conoce como out of bounds, es decir, fuera de los límites. Veamos un ejemplo de cómo podríamos guardar en un array los números pertenecientes a la tabla de multiplicación del número 3. Podemos usar un for de esta manera. Como podemos observar, este for empieza en 0 y termina antes de la cantidad de valores guardados en el array, ya que como vimos, si intentamos acceder a esta posición, tendríamos un error o un valor basura. Aún hay un par de temas a tener en cuenta. Puedes declarar y definir un array con solo unas posiciones, así por ejemplo, aunque no se recomienda, ya que no sabes exactamente qué se guardará en las otras posiciones, ya que como dijimos, el compilador llenará estos espacios con valores aleatorios. De igual manera puedes usar la asignación y solo usar algunos valores, pero de nuevo esto impide que tengas un control sobre la información guardada. Así que si aún no tienes un valor exacto para asignar, puedes simplemente agregarle uno por default. De esta manera siempre sabrás que el valor guardado es el que elegiste y no uno aleatorio. Nuevamente hay que tener cuidado con los index. Puedes escribir, es decir, guardar un valor, en un index más allá de la cantidad definida. Por ejemplo, si tenemos un array de tamaño 10, su index máximo sería el 9, pero podemos asignarle un valor a por ejemplo un index 12. Esto no generará un error, sin embargo, este valor no está definido como parte de nuestro programa. Recordemos que cualquier variable se guarda en la memoria. Es decir, que ese espacio debe ser guardado para que no interfiera con otros programas o se generen errores. Así que cuando creamos nuestro array, le dijimos al compilador que guarde 10 espacios de memoria bajo el nombre de nuestro array. Pero al decirle que use un index 12, si bien se guarda el valor al no ser parte de nuestro array, no se puede guardar aquí. Así que se guarda en la memoria en cualquier otro lado y queda aislado de nuestro programa. Así que por ejemplo, otra aplicación podría sobreescribir este valor, o se pueden generar errores al no establecer este valor como parte de nuestro array, ya que no sabe que nosotros lo estamos utilizando. Por eso de nuevo es importante mantener los límites de nuestro index. Por supuesto, al ser variables, puedes cambiar estos datos siempre que quieras. Así que si tienes esto por ejemplo, el valor guardado sería el último,
ya que con cada llamado estarías reemplazando el valor que ya tenía guardado. Por último, en este tema de inicialización, también podemos crear arrays sin necesidad de decirle la cantidad. Esto ya que el compilador directamente calculará la cantidad al momento de crearlo. Pero nuestros arrays pueden volverse más complejos, por ejemplo si se usan como matrices. Una matriz tiene esta estructura, se divide en filas y columnas. Aquí tendríamos una matriz de 3 filas por 5 columnas. Esto se traduciría como el siguiente array. Como vemos, se usan 2 veces los corchetes cuadrados y dentro de cada uno se encuentra la cantidad de elementos que tendrá, 3 filas y 5 columnas. Y para acceder a un valor, por ejemplo a este, tendríamos que buscar el index en ambos componentes. Es decir, este valor se encuentra en el index 1 en cuanto a filas. Recordemos que se comienza con el 0 y estaría en el index 2 en cuanto a columna. Así que este valor estaría guardado en la posición 1, 2. Y podríamos tener cuantos componentes querramos. Por ejemplo, así. A este se le llamaría un array de 3 dimensiones. Podríamos tener 4 o 5 dimensiones o incluso más. Pero seguramente querrás evitar una información tan confusa. Así que posiblemente no uses ni veas arrays de más de 3 dimensiones. De nuevo, cabe aclarar que los arrays siguen siendo como cualquier variable, por lo que puedes usarlos también como argumentos o tipos de retorno en funciones. Por ejemplo, una función que reciba un array puede hacerlo de estas dos maneras, y podemos retornar un array de esta manera, o bien usando un array static, pero esto no lo veremos aún. También posiblemente estén un poco confundidos por el uso del asterisco. Esto es porque estamos usando un puntero para poder usar y devolver el array, pero no entraremos en detalles ya que los punteros pueden ser un tema algo confuso y que trataremos en detalle en próximos videos. Por ahora nos basta con saber que los arrays pueden usarse en funciones haciendo uso de los punteros. Ahora veremos una forma de acceder a la información guardada en los arrays sin tener que llamar uno a uno los valores. Es decir, si tenemos esto, para ver cada variable tendríamos que bien usar cada uno de los index del array para llamarlo manualmente o hacerlo con un for loop como ya vimos. Pero para esto necesitamos saber la cantidad de datos almacenados en el array. De otra manera podríamos estar accediendo a un index que no existe. Afortunadamente para eso tenemos lo que se conoce como un for each. Un for each selecciona cada elemento dentro de un contenedor como los arrays y ejecuta el código dentro de los corchetes. Aquí, al igual que con el for, se comienza con esta palabra. Luego el tipo de valor que guarda el array y le daremos un alias, es decir, un nombre provisional al valor usado en cada iteración. Es decir que ese alias representa cada valor guardado en el array. Luego, después de los dos puntos, ponemos el nombre del array. Esto se leería como por cada elemento guardado en el array, ejecutamos el código dentro de los corchetes. Veámoslo. Si dentro de los corchetes usamos el alias como si fuera una variable, en este caso uno de tipo int, y el valor que tiene guardado lo mostramos en pantalla, con la función que ya hemos usado múltiples veces, el cout, vemos que obtenemos los números guardados en el array. Y no importa la cantidad de datos que tenga, pues igualmente funcionará. Por último veremos un tema muy relacionado con los arrays, los strings. Para esto tenemos que ver brevemente los arrays de characters. Si recordamos, el tipo char es una variable que guarda un valor relacionado a un símbolo ASCII, que a su vez es básicamente cualquier símbolo que solemos usar, como una letra, bien sea mayúscula o minúscula, un número, caracteres especiales como el arroba, el asterisco, el punto y coma, etc. Pero si juntamos en un array de characters ciertos símbolos, podemos ver un patrón, como que nos quiere decir algo, ¿no? No lo sé, tú dime. Pues es básicamente un texto, solo que separado por cada uno de sus caracteres. De aquí proviene el string, es decir, que un texto no es más que un array de characters. Ahora bien, hay dos tipos de string. Los strings que hemos utilizado un par de veces anteriormente, los cuales son objetos que necesitan del uso de la librería de string, y los strings de estilo C. Esto porque C++ es un derivado del lenguaje C y puede utilizar este mismo tipo de strings, que como ya dijimos son básicamente arrays de tipo char. Pero veámoslo más a fondo. Para definir un string de estilo C podemos hacerlo de esta manera, aunque también de estas otras maneras. Como podemos ver, lo único que lo diferencia de un array de chars normal es que se utiliza esta expresión. Este es conocido como null character, e incluso en estos dos ejemplos, aunque no se ve, el compilador lo añade automáticamente. Por eso, como vemos, a pesar de que solo tenemos 5 characters, definimos el array con 6 espacios. Esto justamente porque se necesita un espacio extra para el null character. Y esta es básicamente la diferencia entre un string y un array de characters. Uno tiene el null character al final y se maneja como un texto hasta que llega a ese carácter. Internamente muchas funciones de C++ ya tendrán esto en cuenta y nos permitirán manejar los strings fácilmente sin preocuparnos del carácter especial null character, mientras que el otro se maneja simplemente como un array, usando for o for each para su lectura, o directamente entrando sus valores.
Veamos por ejemplo este array de characters. Como no usamos el null character ni dejamos espacio para que sea llenado con ese carácter, esto sería un array. Así, si llamamos en un for cada uno de sus valores guardados, vemos que el resultado son, como cabe esperar, las letras ingresadas. Pero si usamos un cout, vemos que el resultado no es el esperado, porque al no encontrar el null character dentro del array, cout no sabrá cómo de manejarlo. Como vemos, no es un string, es simplemente un array. Mientras que si cambiamos la variable para que sea un string de esta manera, vemos que el resultado es inverso. Ahora tenemos que la consola nos muestra un símbolo cuando usamos el for y recorremos todas sus posiciones, pues este es el null character. Pero nosotros queremos que lo omita, cosa que como vemos sí hará el cout. Así que esto nos deja ver claramente que esto sí es un string y no un simple array. Ahora bien, quizás prefieras usar directamente la clase string, usando el includeString y una variable que sea de tipo string precisamente. Esto también traerá muchas ventajas, ya que podemos usar todas las funciones que existen en esta clase. Cosas como find para hallar el índice donde comienza una palabra en específico, o por ejemplo la función append para juntar strings. Como vemos, esto permite que dos distintos strings se conviertan en uno solo. Otra función importante es length, que devuelve la cantidad de characters que están guardados en ese string, sin tomar en cuenta el null character. Y tenemos muchas otras funciones. Dejaré un link en la descripción por si quieren ver más de estas funciones. Aquí hay un par de temas a considerar. Uno es que el tamaño, si usas un array, como vimos, estará determinado por su cantidad de letras más el null character. Pero si lo vemos como un string, este null character se omite en el conteo del tamaño. Por eso funciones como length devuelven únicamente los caracteres ignorando el null. Así podemos manejarlos simplemente como textos. Y por supuesto no debe confundirse este tamaño con el sizeOf, que lo que devuelve es el tamaño en bytes que ocupa la variable. En este caso, por ejemplo, length nos devuelve 5, mientras que sizeOf devuelve 32, ya que al ser un objeto string, este ocupa 32 bytes de memoria. También es importante recordar que existen caracteres especiales que ayudan a que el texto tenga un formato, como por ejemplo este, que lo que genera es un salto de línea. O por ejemplo, si queremos incluir el backslash, no podemos hacerlo de esta manera, ya que como hemos visto, este se usa en varios caracteres especiales. Así que si queremos que haga parte del texto, se debe usar de esta manera. Un último consejo es tener cuidado con los números, ya que serán manejados como texto plano, es decir, no son considerados números. Así, por ejemplo, si tenemos estos dos strings y los sumamos, no vamos a obtener el resultado de la suma de sus números, sino que simplemente se juntarán, muy parecido a cuando usamos append, que básicamente junta los strings. Es hora de poner a prueba lo aprendido. Crea dos arrays de 5 datos, uno de solo números enteros que representen la edad de 5 personas y otro de solo strings que represente el nombre de estas personas. Luego crea un for que junte esta información usando cout y no olvides añadir el carácter de salto de línea al final, para que cada nombre aparezca en una línea de esta manera. Recuerda que cada vez que usas cout debes usar 2 veces el menor que antes de añadir una variable o un texto. Ahora puedes pausar el video para intentarlo y luego ver el resultado en este video. Es hora de revisar el resultado. Si no lo lograste, revísalo e intenta ver cuál fue tu error para corregirlo. Eso fue todo por este video. En próximos videos hablaremos de punteros, un tema muy importante sobre todo en cuanto a rendimiento, lo cual es a su vez muy importante en videojuegos, así que estén atentos. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.